Yo no me lo quería creer. Es decir, yo comencé a trabajar el 5 de noviembre del 66. Varias veces me amenazaron, me trancaron unas cuantas veces también, porque así era el ejercicio del periodismo en esa época. Mis hermanos Piqui y Junio eran antitrujillistas. Yo viví todas las veces que Uchi fue amenazado, perseguido y encarcelado. Mi papá decía, hablen bajito que nos jodemos todos. Él quería decirme que yo debía decir en el editorial. Le digo, no, tú no sabes de eso, el que sabe soy yo. Esto es Trayectoria. Aquí contamos la historia. Hoy, la de un hombre cuya carrera y vida han estado caracterizadas por la palabra coherencia. Luis Eduardo Lora Iglesias, Manuel Armando Lora Rodríguez y Altagracia Mercedes Iglesias Rodríguez. Doña Tatá, Matatá para nosotros, Altagracia Iglesias, que era un cuchillo, una navaja que cortaba en el aire. Mi mamá fue una icónica profesora del Liceo Secundario Liceo Francisco Payá y también era maestra de maestros. Cerca de Santiago, en Liceo al Medio, estaba la Escuela Teodoro Henneken, que era donde se formaban los maestros de todo el país. La primera infancia en ese sector de Santiago, Bellavista, hasta los 6 años. Nombraron a mi papá síndico de San Cristóbal y allá pasamos como 2 años o 3. Volvimos a Santiago, donde lo nombraron administrador del acueducto de Santiago. Y ahí nos quedamos en nuestro pueblo. De padre éramos 11. De padre y madre éramos 3. Mi hermana Piqui, Carmen Josefina Lora Iglesias, mi hermano Junio Máximo Lora Iglesias y yo. Mis 2 tíos, los 2 hermanos de mi mamá, Uchi y Junio, bueno, y otro tío mío, Armandito Lora, eran periodistas. Mi abuela era articulista del Nacional. Yo vine a la capital a estudiar periodismo en el año 1966. Que dio muchísimo trabajo conseguir el título de bachiller, porque nada de eso aparecía después de la revolución. En los grupos de amigos, siempre, desde adolescente, todo el mundo tenía su noviecita. ¿Y cuando llegué a la capital? Bueno, también, pero no más que nadie, tú sabes. Fantástico. Es una persona muy jovial, tiene un alma, yo diría que de niño, porque le gusta mucho jugar, hacer chistes. Yo tuve la buena suerte de que cuando hice el primer semestre, que eso fue 65-66, el director de la Escuela de Periodismo de la UAS era el doctor Freddy Gatón Arce, que era el director del Nacional que salió en 1966. Y él me dijo que el decano quería hablar conmigo. Era el doctor Avelino, fue para felicitarme, me dijo que tenía reportes de todos mis profesores, que yo era buen estudiante, y entonces me acompañó el director de la escuela, ¿verdad?, a esa breve reunión con el decano, y cuando salimos, ya él dirigiendo el Nacional, recuerdo que era un viernes, me dice, él hablaba así, me dice, ¿te vas para Santiago mañana? Le digo yo, sí. Me dice, no. Tú comienzas mañana a trabajar en el Nacional. Yo no me lo quería creer. Es decir, yo comencé a trabajar el 5 de noviembre del 66. No me gradué. Llegué hasta el tercero, pero en el periódico El Nacional me ponían cada vez más tareas y ya tenía una carga de trabajo tan grande que no podía ir a la universidad. Yo trabajaba por la mañana y por la tarde. En el Nacional no había un jefe de redacción, sino un consejo de redacción. Yo tenía que corregir trabajo de los reporteros, de los corresponsales, muchas veces redactarlo otra vez. En fin, que era un trabajo en la redacción. Que él pasó por todas las funciones que un periodista puede hacer, desde diagramador, reportero, jefe de redacción y director. Cubrió todas las fuentes, policíaca, farándula, deportes. Rafael Núñez Grasals. Lo amenazaron de muerte en la policía y yo cambié con él.
Varias veces me amenazaron, me trancaron unas cuantas veces también, porque así era el ejercicio del periodismo en esa época. Mira, en nuestra familia esas ideas comenzaron antes que nosotros naciéramos, sobre todo por la familia de mi mamá. En la intervención de 1916 le quemaron la casa a mi abuelo, al papá de mi mamá. Mis hermanos Piqui y Junio eran antitrujillistas, de la época de los panfleteros, compañeros de Negro Vera, por ejemplo, de Manuel Bueno, que eran muchachos de Santiago que eran antitrujillistas. Y mi mamá, mis hermanos mayores se juntaban en casa a hablar contra Trujillo. Y mi mamá, que era maestra, participaba. Mi papá nada más decía, yo me acuerdo perfectamente, hablaban delante de mí, yo era un niño. Mi papá decía, hablen bajito que nos jodemos todos. Yo aprendí el valor de la discreción porque me decían, no repita media palabra de lo que tú oigas aquí porque nos matan a todos. Yo tuve tour por todas las cárceles, incluso por cárceles que existían antes que ya no existen. Por ejemplo, a mí me trancaron en la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Viví, sobre todo en esos 12 años de Balaguer, que fueron mis primeros 12 años de vida, yo viví todas las veces que Uchi fue amenazado, perseguido y encarcelado. Mi familia vivió momentos muy angustiosos, recuerdo a mi abuela, a mi mamá, porque era una dictadura, la de Balaguer era una dictadura. Lo han tratado de matar. Yo viví escenas de terror, hasta intentos, tiros, lo que sea. Lo han metido en la cárcel por decir lo que está mal. Mantenerse fiel a su carrera. Porque él está convencido de que eso es lo correcto. En Santiago me metieron preso, yo hacía un noticiario en una emisora y me trancaron con todos los locutores. Y resultó que uno de los locutores era hijo de un juez y lo soltaron a ese, pero a mí me dejaron preso. Y mi mamá fue y le dijeron que yo no estaba allá en la policía. Y mi mamá hizo así. Ella además de maestra, ella tejía muy bien. Entonces dice, ajá, él no está aquí. ¿Yo me puedo sentar en esta silla? Sí. Entonces se sentó en una silla y de su bolso sacó una cosa de tejer. Y dijo, entonces yo me voy a quedar aquí, porque yo sé que él está aquí. Y no lo van a sacar sin que yo lo vea. Finalmente le dijeron que sí, que yo estaba allá. Yo duré muchos años en el Nacional y luego salimos prácticamente todos los periodistas de allá porque hicimos una huelga. Primera huelga en un periódico, hasta donde yo sé, y no fue por temas económicos, sino por el derecho, por la libertad. Nosotros habíamos creado una página para temas sindicales, para que los sindicatos se expresaran, ¿no? Hicieran denuncias de sus situaciones, en fin. Hubo un tema con un reportaje que se publicó, en fin, entonces se nos dijo que no se podía escribir de eso. Hicimos una huelga. Duramos 2 semanas ocupando la parte frontal del... iban los artistas, nos cantaban, Sonia Silvestre iba y cantaba, en fin. Y nos sacaron con la policía, nos sacaron por la fuerza. Entonces hicimos de que el Nacional en lucha, con una imprenta vieja que apareció, en fin. Pero de ahí entonces se creó el periódico La Noticia. El arquitecto de hacer ese periódico fue Silvio Erasme Peña. Él buscó pequeñas sumas de algunos inversionistas y se buscaron unos hierros viejos y con eso hacíamos el periódico. Yo recuerdo que uno de ellos fue el doctor Julio César Castaños Espaillat, que nos protegió mucho. Yo me acuerdo que en el 74, por ejemplo, a Uchi se lo llevaron preso por dar una primicia. Hubo un secuestro de una diplomática norteamericana. El secuestrador llamó al periódico La Noticia, donde Uchi era jefe de redacción, y Uchi fue que tomó la primera información. Bueno, pues eso hizo que él y el director del periódico, Silvio Erasme Peña, fueran encarcelados. Inmediatamente nos acusaron de comunistas, de qué sé yo cuántas cosas. Y el hecho de que estuviera el doctor Castaño apoyándonos desmentía todo eso. Tintero era una columna que él hacía en la que él escribía artículos muy interesantes. Él también dibuja muy bien. Pero además él acompañaba cada artículo de una caricatura que hacía él mismo. Después
el periódico estaba flojo en Santiago. Silvio me dijo, como tú eres de Santiago, vamos a necesitar que tú te vayas 1 o 2 años para que suba el periódico allá. Y yo me fui. Me inventé hacer un periódico en Santiago porque vi que había el potencial. Y organicé un periódico. Lo que pasa es que yo no tenía 2 pesos en los bolsillos, ¿verdad? Entonces preparé un proyecto. Yo hice hasta el proyecto de factibilidad y todo. Y se lo presenté a la Asociación Pro Desarrollo de Santiago. Entonces, como la Asociación Pro Desarrollo de Santiago le había dado vida a tantas entidades importantes, yo fui y le presenté el proyecto y lo aprobaron. Y se hizo el periódico. Era el 81, 82, cuando surgió el periódico El Día. Es una creación de Uchi con la dirección del periódico en Santiago, donde él es oriundo, pero había una oficina en Santo Domingo de la que yo formaba parte. A mí me votaron porque querían poner el periódico al servicio de la candidatura de Jorge Blanco por el PRD. Y el contendiente de él era Balaguer. Pero yo dije, no, un periódico no es para eso. No es para eso. Y me planté. Entonces me quisieron dar órdenes. Al que era presidente de la empresa, fue a decirme, yo dije, no, óyeme, tú eres el presidente de esta empresa y yo soy el director del periódico. Él quería decirme que yo debía decirme en el editorial. Me dijo, no, tú no sabes de eso, el que sabe soy yo.